Saludos compañeros trabajadores de la industria del cemento, les habla la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores en el Estado Lara, miembros de la Federación Única de los Trabajadores de Cemento en Venezuela, FETRACEMENTO. Queremos dirigirnos a ustedes, esta vez con la oportunidad de hacer un análisis de la situación de la industria del cemento y de la situación de los trabajadores, motivado también a que hemos entrado a una nueva cartera, a que hemos entrado a un nuevo ministerio. Nosotros hemos planteado abiertamente la situación de crisis en la cual se encuentra la industria del cemento en el país. Una industria que tiene una capacidad de 9 millones de toneladas métricas de cemento y hoy está produciendo menos de 1 millón de toneladas métricas anuales. No cumplir con la contratación colectiva, de generar toda una serie de situaciones dentro de la industria que han generado un estado de incomodidad y que ha sido parte de nuestros reclamos permanentes. Nosotros hemos elevado estas denuncias a diferentes instancias con intenciones de que puedan revisar lo que viene ocurriendo en la industria del cemento. Claros ejemplos hemos dado, como lo que ocurrió en Catia La Mar, donde hicieron una presentación con el presidente de la República desde la planta de Catia La Mar, aún con una planta que sigue un muelle parado, un muelle que despachaba 6.000 toneladas de cemento, manifestación abierta desde la Junta Directiva, que está aquí, que está vigente, que está activa, que siempre hemos estado en contra del paralelismo, que hemos atacado con mucha fuerza toda esta situación a dedo que ha querido hacer la industria, que ha querido ser el patrono dentro de la industria del cemento para dividir, para crear miedo. Otro punto que queríamos conversar es el tema del diálogo de México. Bueno, sí, realmente hacemos un llamado a todos los gremios y sindicatos, pues no es posible que estén reunidos un grupo de políticos repartiéndose el país y que nosotros los trabajadores, que hemos los que estamos sufriendo toda esta crisis que vive el país, toda la situación adversa que vive nuestra familia, porque donde hay un trabajador, pues allí hay una situación adversa. Pues los trabajadores estamos totalmente indefensos ante el patrono. En este momento el Estado venezolano es el mayor patrono en Venezuela, porque es el que mayor trabajadores emplea, pues. Y vemos una ausencia total de representantes legítimos de los trabajadores en el diálogo que se está realizando en México. Y es necesario que nosotros como gremios, como organizaciones de base, que representamos dignamente a los trabajadores de base, que no hemos sido puestos a dedo, que hemos sido electos por los trabajadores y que tenemos la legitimidad de cada uno de nuestro membresía, de nuestros afiliados, pues tomar acciones para que podamos ser visibilizados y podamos llevar nuestros reclamos ante un organismo. Las inspectorías del trabajo se han convertido en brazos políticos del gobierno para criminalizar, para vejar a los trabajadores y dejarlos sin sus legítimos derechos y sus legítimas reclamaciones ante el Estado venezolano, que es el mayor patrono en este momento. Y el hecho de nosotros llegar a la inspectoría, hacer los reclamos, que engavetan los procedimientos, le hemos dicho a usted, señor ministro Rivero, revise la situación que viene ocurriendo en Barquisimeto con la Inspectoría del Trabajo y con la Coordinación del Trabajo. Los procedimientos que hemos reclamado, todas estas actividades que tenemos como derecho a reclamarla por la Ley Orgánica del Trabajo, están siendo engavetadas, guardadas. Parece que hay una alianza entre patrono inspectoría para dejar a los trabajadores en un gran estado de indefensión. Otro elemento que conseguimos es que ahora la empresa se convierte en comandos de campaña. Basta con llegar a la industria del cemento en Planta Lara. Eso por lo que tanto hemos luchado, donde había una identificación clara de que cuando tú entrabas a la industria del cemento decía bienvenidos a Planta Lara, bienvenidos a la industria del cemento Planta Lara. Hoy en día consigues que eso desapareció y lo usan como un comando de campaña. Este tema de la condición salarial, la situación de los contratos colectivos, la dotación de uniforme, el tema productivo ha desaparecido. Lo que se consiguen son anuncios políticos, partidistas, más que la responsabilidad de cumplir con los trabajadores, de cumplir con sus contrataciones colectivas, de cumplir con los salarios de los trabajadores. Hoy un trabajador está devengando menos de $1. Un trabajador que en promedio estamos hablando en la industria del cemento de 25, 30 años de servicio. Esa capacidad de seguridad social desapareció en el tema de los trabajadores.
aparte de eso, se inventan cosas. Por allí, estos llamados CPT, CPTT, que ahora funcionan como una estructura de chivos expiatorios para los trabajadores, para satanizar a cada uno de los trabajadores, se inventan denuncias, hacen simulaciones de denuncias. Ustedes, señores del CPT Planta Lara, se han creído los supermanes, que se creen que tienen toda la situación controlada y que tienen a los trabajadores en un proceso de acompañamiento. No sigan mintiendo. O sea, ya nosotros elevamos esa situación de simulación que ustedes han querido hacer sobre los trabajadores y sobre la junta directiva. Ustedes son responsables de la vida de cada uno de los trabajadores de la industria del cemento y de la vida de los dirigentes de la organización sindical. A cada uno de los que se hacen llamar CPTT en la industria del cemento en el estado Lara, porque son unos mentirosos, porque son unos falsos, porque andan inventándose cuentos, porque hacen cosas muy bajas, tan bajas como manipular a un grupo de trabajadores que salieron a levantar una bandera del salario, a hacer una reclamación consciente, clara, firme, y ustedes lo manipularon con el hecho de que firmaran una simulación de una denuncia que no tiene sentido y que no tiene fundamentos por ningún lado. La planta tiene destrozada el club no funciona, no funciona desde hace mucho tiempo. Ustedes supuestamente venían a reparar todo eso. La planta cada vez se hace más improductiva, el horno de Planta Lara prende, se apaga, ahí está el caso de unos trabajadores. Tuvieron que picar el ladrillo refractario por la mitad, menos de la mitad, para crear un forro interno. Les cayeron los ladrillos encima a los trabajadores no los llevaron a la clínica los echó para la calle porque no había seguro, el HCM no funciona. Al final dejaron en estado de indefensión y sin protección de salud a esos trabajadores. Eso es culpa de ustedes, señores del CPT. Ustedes que se la pasan diciendo cosas y utilizando los equipos de la empresa para dar vueltas dentro de la misma ciudad. Por ahí los hemos visto con los camiones de la empresa dando vueltas, con los familiares en espacios públicos, con camiones que son de propiedad pública, con camiones que son de la empresa. Señor, usted, presidente de la corporación, revise lo que está pasando ahí. Otro caso que nosotros hemos puesto en la denuncia, que hemos elevado y que hemos manifestado, son los actos perversos que vienen ocurriendo en Planta Lara en función de señalamientos de corrupción. Ahí está claro lo que sucedió con ahora exdirector de Planta Lara, Ricardo Duarte. Usted, señor Ricardo Duarte, que se dio la tarea de hacer una cantidad de triquiñuelas dentro de la planta, que la misma corporación lo sabe porque lo sacó, porque lo votaron, porque lo sacaron de la empresa por todos sus actos perversos que realizó allí, de manipular a los clientes, de desaparecer unos troncos, unos árboles que cortaron en la empresa. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los 12 pipotes de aceite que desaparecieron? Todo el gasoil que ha estado saliendo de la empresa, todas esas paletas de cemento que salían no por la Romana, sino por otra puerta para ir a la casa de la dirección. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué ha pasado con todo eso? Por eso nosotros fuimos al Ministerio Público para que revisaran desde ahí todas las situaciones que están ocurriendo en la industria del cemento Planta Lara. Allí se levanta un proceso de investigación. Señor fiscal, hay un MP que reposa en la Fiscalía de Corrupción para que revise todas estas situaciones que vienen ocurriendo en la industria del cemento, para que se desarrolle un proceso de investigación dentro de la industria del cemento profunda, para que se observe desde allí todo lo que viene ocurriendo, sobre todo con este exdirector de Planta Lara que se fue, Ricardo Duarte, que lo sacaron. Ese proceso de investigación debe hacerse también con el personal de recursos humanos, allí el gerente de recursos humanos, que viene aceptando toda una serie de situaciones que transgrede, que viola, que pasa por encima de las leyes y de la normativa venezolana. Él es responsable también de todo lo que viene ocurriendo en la industria del cemento. Nosotros lo hemos dicho de manera transparente, porque hemos levantado la voz para mantener una industria productiva, una industria que sea capaz de desarrollarse y que genere un crecimiento en la economía de Venezuela. Ellos han jugado a desaparecer esas condiciones. Hacemos un llamado a la unidad nacional de los trabajadores.
Es importante mantener todas estas luchas, toda esta acción permanente que desde la clase trabajadora se viene haciendo. Esto viene ocurriendo en todas las plantas del país, cómo han despedido dirigentes sindicales sin justificación, cómo han suspendido trabajadores, cómo no han dotado a trabajadores de equipos de protección personal. En materia de salud y seguridad del trabajo, somos la planta que seguramente trabaja en condiciones de riesgo más latente y permanente. Aquí la inspectoría, en vez de buscar la verdad, se ha puesto en alianza con el patrono para darle favoritismo al patrono en contra de los trabajadores, en contra de los trabajadores que hemos venido reclamando de manera justa. El llamado al ministro del Trabajo: señor Rivero, nuevamente los trabajadores del cemento le hacemos un llamado. Le hemos dicho SOS, revise lo que está ocurriendo en la industria del cemento y no se deje llevar por una minoría que le han querido sentar allí al lado de usted. Esa minoría que ni siquiera trabaja en la industria del cemento, no tiene ni la legitimidad ni el acompañamiento de los trabajadores. No tienen fuerza. La fuerza mayoritaria de los trabajadores le está mandando el mensaje: reúnanse con nosotros para que desde allí revisemos todos los niveles de incumplimiento que se vienen dando en los trabajadores, las suspensiones que se están haciendo, el hecho de que han puesto trabajadores bajo presentación, sin justificación, no han dejado entrar a las juntas directivas a las plantas, transgreden el hecho de permitir la gestión sindical dentro de la empresa. Usted, el nuevo ministro de Industria, Jorge Arriaza, es importante que escuche la voz de los trabajadores, esta voz que ha solicitado ayuda desde todo momento para que revise lo que viene sucediendo allí. Reúnase con nosotros, con las juntas directivas legales, legítimas, que tienen capacidad, que tienen el acompañamiento de los trabajadores, para que revisemos todo lo que viene sucediendo en la industria del cemento. Nosotros queremos impulsar la industria. Hemos puesto planes desde la perspectiva de los trabajadores para desarrollar una industria, recuperarla, potenciarla, desde la experiencia, desde la experticia de los trabajadores. También mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mejorar sus contrataciones colectivas, mejorar el hecho de los procesos históricos de la clase trabajadora. Por eso lo invitamos a usted, señor Jorge Arriaza, ministro Jorge Arriaza, que está ocupando esta cartera. Reúnase con los trabajadores de la industria del cemento, con nosotros, con la federación, con sus sindicatos legítimos, para que podamos conversar sobre toda la realidad de la industria del cemento. Está produciendo menos de 1 millón de toneladas métricas y con todo un aparataje productivo destrozado. Esto no es mentira. Vaya y revisa la industria del cemento y nos invita. Ustedes, trabajadores del cemento, trabajadores de Planta Lara, aquí está su junta directiva firme, activa y legal para seguir reclamando los derechos de los trabajadores. Estamos pendientes de todo lo que viene ocurriendo, estamos atentos de lo que viene pasando y el llamado es a seguir manteniéndonos en la unidad necesaria, el llamado a los trabajadores cementeros del país a que sigamos unidos y que desarrollemos estas agendas de trabajo para finalmente llegar al ministro Jorge Arriaza, nuevo ministro de Industria, para que escuche a los trabajadores cementeros del país, para que resuelva la problemática de los trabajadores del país, para impulsar la industria del cemento, para impulsar los planes que vienen desarrollando en función del desarrollo habitacional del país. Que viva la clase trabajadora, que viva la industria del cemento, que viva la clase obrera, que viva Sintracel, que viva Fetracemento.